Los átomos son más pequeños que los electrones. Los antibióticos destruyen los virus. Una planta normal no tiene ADN, pero una transgénica sí. Y demás memeces que hay que eliminar. Hoy voy a centrar el vídeo en un artículo de José Miguel Mulet, profesor de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia. Los datos de antes son de un estudio financiado por el BBVA y reciente, por lo que creo que deberemos alarmarnos un poco ante tal ignorancia. El tema de que cuando tienes un virus te mandan antibióticos ya ha llegado hasta la altura de algunos médicos, por lo que la Seguridad Social está gastando dinero en antibióticos que no hacen falta, porque la gente tiene un virus y los virus no se curan con antibióticos. ¿Y eso de que una planta normal no tiene ADN? ¿En serio? Lo peor es que este último porcentaje se repite en muchísimos países europeos. Cosa alarmante cuanto menos. Con este tipo de datos es lógico pensar que en Europa la biotecnología se vea como algo ¡Oh, Dios mío! Me van a hacer transgénicos y me van a matar porque eso es malo y peligroso. ¿En serio? Claro, como el europeo no quiere transgénicos, pues hay fuertes leyes en contra de investigar con transgénicos. Europa solo permite el cultivo de una variedad de maíz transgénica, el MON 810 o MON 810. Pero como es obligatorio la etiqueta de producto transgénico, pues solamente se destina a alimentación en animales. España es el país que lo cultiva y el que lo exporta al resto de países. Así que dentro de lo malo, pues algo bueno hemos podido sacar, que tampoco. Otra compañía invirtió 12 años y mucho dinero en conseguir crear una planta transgénica que necesitara muchos menos productos químicos para que saliera adelante, lo que ahorra mucho dinero en la producción y un menor impacto ambiental. Total, que después de conseguir toda la autorización, el gobierno alemán le sacó trabas y esta compañía tuvo que mudarse de Europa a Estados Unidos. Y si se ha conseguido con una gran compañía, ¿qué no habrá hecho con compañías más pequeñas o gente que quisiera salir adelante y crear negocio en ese sector? ¿En qué se traduce eso? En lo que todos sabemos. Quitar grandes oportunidades de desarrollo a productos más útiles para el consumidor, el agricultor y la industria europea en general. Pero es que encima somos unos hipócritas. Quitando el ejemplo del maíz, no se puede sembrar nada más que sea transgénico. Pero sí podemos importar productos derivados de este. Me explico. En España, los algodoneros cultivan variedades convencionales de algodón y tienen que luchar contra las plagas como la del gusano rojo con pesticidas y productos químicos. Por otro lado, en India y Australia se cultiva algodón transgénico que es tolerante a este tipo de plagas, lo que origina un ahorro en costes que el agricultor español no tiene. Total, un producto muchísimo más barato. ¿Qué pasa? Que al ser tan barato todo el mundo lo compra, entonces por toda Europa hay algodón transgénico procedente de India y Australia. Y diréis, Pero eso no afecta al pequeño agricultor. sí, tiene que usar menos pesticidas, ahorra dinero y horas de trabajo. Lo más curioso es que la normativa de etiquetación de productos ecológicos solo afecta a la alimentación, por lo que prendas de muchos sitios que está catalogado como ecológico, resulta que está hecho con algodón transgénico. Solo tienes que ver de dónde viene tu camiseta y si explícitamente dice que no es transgénica. Y se podrían dar bastantes más ejemplos, como el trigo para celíacos, desarrollado por el CSIC, pero que lamentablemente no podrá llegar nunca al mercado, porque la ley lo impide. Quién sabe, lo mismo en el futuro, pues un empresario americano compra este trigo, lo comercialice y luego lo compremos nosotros. Siento que el vídeo haya quedado un poquito más serio de lo normal, pero es que claro, al ver, cuando he visto los porcentajes de eso que dice la gente, yo he flipado y he dicho, esto no puede ser, tengo que hacer un vídeo. Espero que no os haya sido muy largo. Os dejo abajo en la descripción el artículo de este profesor que más o menos pone lo que yo he estado explicando, con detalles más o menos.
Así que pasadle y dejadle un comentario en el artículo si os ha parecido interesante. Yo solo he usado esta plataforma para divulgarlo, así que todo el mérito es suyo. Debemos superar el miedo a los transgénicos. Sin ciencia no hay futuro. Hasta luego, guaraneros.